Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa ciencia que es la física. En esta oportunidad vamos a analizar un fenómeno físico dentro de los fenómenos ondulatorios denominado efecto Doppler. Ya en otros videos hemos explicado físicamente y matemáticamente qué es el efecto Doppler. Recordemos que se puede cumplir tanto en ondas sonoras como ondas lumínicas. En este caso vamos a considerarlo dentro de las ondas sonoras. Hay una situación que nos piden solucionar un problema que es el siguiente. Un diapasón que vibra a 512 Hz cae desde el reposo y se acelera a 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿A qué distancia abajo del punto se suelta el diapasón, del que se suelta el diapasón, llegan las ondas de 485 Hz de frecuencia al punto de partida? Considere la rapidez del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo. Entonces, vamos a analizar la situación. Antes de empezar a resolverla, vamos a suponer que este es el lugar del cual se deja caer el diapasón. Entonces vamos a analizar, jóvenes, qué ocurre en esta situación. Hay un elemento que parte desde un lugar inicial que es el diapasón, y el diapasón cae desde el reposo. ¿Qué significa? Que inicialmente tiene una velocidad de 0 metros por segundo y se acelera a razón de 9,8 metros por segundo, es decir, está en una caída libre. Su trayecto, por efecto de las leyes físicas, es vertical hacia abajo, y nos dicen a qué distancia, o sea, en qué lugar Y, después de haberlo soltado, ¿sí?, se logra percibir que el diapasón tiene una frecuencia de 485 Hz, ¿sí? El diapasón inicialmente está vibrando con una frecuencia de 512 Hz. Se deja caer, por lo tanto su velocidad es cero, recorre una trayectoria vertical hacia abajo y en un punto determinado las ondas de la vibración de este diapasón registran una frecuencia de 485 Hz. Esta distancia es la que nos piden encontrar. En este lugar de caída debe tener asociada una velocidad que no sabemos, y también debe tener asociado un tiempo en el movimiento, un tiempo en la caída. Ahora, para poder hallar esta distancia requerimos información acerca de la velocidad que lleva el diapasón en este punto y acerca del tiempo que ha registrado la caída para este punto. Para obtener ese tiempo requiero la velocidad. Esta velocidad es la velocidad con la que se está moviendo este diapasón en este lugar. Para esto, para relacionar las frecuencias que nos dan y la velocidad en la que se registra la caída en este punto en particular, vamos a usar efecto Doppler. Entonces, recordemos que el efecto Doppler es la frecuencia percibida por el observador es igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad a la que se está moviendo la fuente por la frecuencia de la fuente, la frecuencia real, que en este caso es 512. La frecuencia percibida en este caso son 485 y la velocidad del sonido 340. Ahora, esta velocidad con la que se mueve la fuente es precisamente la velocidad que se registra en este punto, ¿sí? Esa es la que vamos a encontrar. ¿Cuál es la velocidad del observador? Aquí está la persona que lanzó el diapasón. El observador se encuentra en reposo, por tanto la velocidad de este observador es cero. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener lo siguiente: frecuencia percibida por el observador 485 Hz igual velocidad del sonido 340, velocidad del observador
es 0 sobre la velocidad del sonido. Aquí, entonces, dependiendo pues de los sistemas de referencia que ustedes estén tomando, aquí en este caso más la velocidad de la fuente que la desconocemos por la frecuencia de la fuente que es 512 Hz. Ahora, sabemos que la frecuencia percibida va a ser menor, ¿sí? 485. Quiere decir que matemáticamente este denominador debe ser mayor que este numerador para que este cociente dé un factor menor que 0. Y al multiplicarlo con 512 se reduce dicho valor, ¿sí? Es una forma matemática de deducir el valor del signo, mejor el signo del denominador. La otra es teniendo en cuenta, direcciones de movimiento. Si yo estoy asumiendo positivo hacia abajo, la aceleración gravitacional quiere decir que estoy tomando positivo lo que va hacia abajo. También físicamente tenemos esa velocidad con el signo positivo. Vamos entonces a despejar la velocidad final. Velocidad final, que es la misma velocidad que se mueve la fuente en este punto. 485 sobre 512 igual a 340 sobre 340 más la velocidad de la fuente, que es a su vez la velocidad final para este recorrido. Si aplicamos propiedades de las proporciones, tenemos 512 sobre 485 igual a 340 más la velocidad de la fuente sobre 340, y despejando nos queda 512 por 340 sobre 485 menos 340 igual a la velocidad de la fuente. Multiplica, resta. Haciendo esta operación en sus calculadoras van a obtener un valor cercano a 18.93 metros sobre segundo, que es la velocidad de la fuente, que a su vez es la velocidad final para este trayecto. Teniendo esta velocidad, siguiendo el análisis inicial, teniendo esta velocidad, se posibilita encontrar el tiempo que nos va a permitir determinar la distancia recorrida en la caída. Entonces aquí hacemos uso de ecuaciones cinemáticas. Entonces velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración gravitacional por el tiempo. Es una de las ecuaciones cinemáticas que ya conocemos. La velocidad final sería esta velocidad de la fuente. La velocidad inicial sería la velocidad con la que se dejó caer el diapasón, que es 0 metros por segundo. La aceleración gravitacional es 9,8 metros sobre segundo cuadrado y podemos determinar el tiempo. Entonces, la velocidad del diapasón es 18.93 igual a 0, que es la velocidad inicial, más 9,8 por t, de donde 18.93 dividido 9,8 es igual al tiempo. Si hacemos esta operación en nuestras calculadoras nos da aproximadamente 1.93 segundos. Ya tenemos el tiempo que tardó recorriendo esta distancia el diapasón. Ahora, queremos hallar esa distancia recorrida. Usamos otra ecuación de la cinemática clásica, que es la distancia vertical recorrida es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Y vamos a sustituir los valores. Y, que es la distancia vertical que queremos encontrar, es igual a la velocidad inicial en y, que es 0, por el tiempo, 1.93, más un medio de la aceleración, 9,8, por 1.93 a la 2. Este factor va a dar 0 y operando en nuestras calculadoras estos términos nos va a dar un valor aproximado de 18.3 metros. Quiere decir que la distancia abajo del lugar donde se soltó el diapasón, donde las ondas llegan con una frecuencia
de 485 Hz es a 18.3 metros, ¿sí? Esta distancia sería 18.3 metros para que se escuche una frecuencia de 485 Hz. Espero que les sea muy útil el video, que les haya gustado la explicación. Recuerden suscribirse al canal para obtener mayor información.